Dos ciudades con diferente público, pero muy atractivas a la hora de hacer Airbnb. Ahora sí le damos la bienvenida a Juan Gómez de Amazing Home, que es pieza clave en esta inversión de Airbnb. ¿Por qué? Porque él es el encargado de administrar las propiedades y él nos estará contando un poco acerca de qué es lo que hace específicamente su compañía, cuáles son sus honorarios y demás. Así que, Juan, te damos la palabra y te damos la bienvenida nuevamente a nuestro webinar. Dani, muchas gracias. Bueno, nuevamente contento de estar acá y a la audiencia contarles qué hacemos desde Amazing Home y darles a entender cuál es la función detrás de un Property Management. Nosotros como compañía administradora lo que proveemos es un tema logístico hotelero para que la inversión como tal cumpla con las expectativas. Entonces, ¿de qué nos encargamos? Nos encargamos de todo el tema logístico en limpiezas, en los mantenimientos y la manera como se oferta la propiedad. Ustedes ahorita en todo el espacio hablaban de Airbnb como plataforma, pero hay más de 100 plataformas como Airbnb, sino que hoy por hoy Airbnb sin duda es la número uno y la más reconocida a nivel mundial. En toda esa gestión del mercadeo, lo que nos especializamos es en estudiar plataformas como lo son Airbnb y lo que buscamos es, uno, el buen posicionamiento en cada una de estas plataformas, porque hemos entendido muy bien también que cada ecosistema tiene unos costos, un sistema de costos totalmente diferente al otro. Ejemplo, las comisiones y transacciones que se manejan en un Airbnb van a ser muy diferentes de pronto a lo que se maneja en un Booking.com, por poner estos dos canales de renta como ejemplo. Entonces, lo que nos vamos a enfocar nosotros es en mercadear las propiedades en aquellas plataformas que nos generen el mayor tráfico de personas al menor costo, porque entendemos que en el tiempo, pues eso va a hacer que la rentabilidad sea una rentabilidad sostenible. Claro. Ya dentro de... Ay, qué pena, Juan. Es decir, alguien que compre una propiedad no se tiene que preocupar de publicitar la propiedad porque en este caso tú te encargas de eso, ¿correcto? A través de varias plataformas, no solo Airbnb. Es correcto, es correcto. Hay algo que siempre le decimos a nuestros clientes y es que ellos simplemente se tienen que preocupar de dos temas. El primero es que en toda la parte contractual, ¿cierto? Nos especifiquen bien los datos de la cuenta en donde de manera mensual, vamos a ir consignando los dineros que se generan a través de las rentas. Y lo segundo, que los días de corte, que siempre son los días 15 de cada mes, que por favor verifiquen su correo electrónico porque se les estará mandando periódicamente el estado de cuenta para que ellos puedan ver el reporte contable. Entonces, en ese reporte contable, el propietario como tal, pues va a tener full tranquilidad de ver toda la transacción que ha ocurrido en su propiedad, ver por qué canales se rentó, ver cuáles fueron sus valores, ver qué comisiones se pagaron, ver cada uno de esos detalles que al final del día le van a dar un mayor entendimiento de todos esos desgloses de gastos asociados a la inversión. Claro que sí. Bueno, Juan, ¿cuál es el porcentaje que tú cobras por este servicio? Mira, la manera como nosotros cobramos es porcentual y como se calcula es un porcentaje sobre el valor de las noches que corresponde al 15%. Cuando las personas rentan una propiedad, ellos pagan por el valor de las noches, el valor de las limpiezas, el fee por donde haya rentado y los impuestos. Nosotros calculamos ese valor solo sobre el ítem del valor de las noches. Juan, pregunta, si no se renta, en el peor de los escenarios, porque muchos clientes me preguntan, pero ¿y si no se rentan? ¿Tengo que pagar este manejo de propiedad también? No, la razón por la cual lo hacemos porcentual es que también bajo este modelo, eso nos va a exigir como compañía de uno, buscar potenciar esos ingresos mes tras mes. ¿Por qué? Porque eso le van a ser mayores ingresos tanto para el propietario como a nosotros como compañía. Entonces, siempre vamos a buscar maximizar esa rentabilidad, siempre buscar ofertar la propiedad en los mejores momentos del mercado
para poder cumplir pues con esta consigna. Ok, Juan. Bueno, yo quería preguntarte, de acuerdo al portafolio de clientes que tú manejas, ¿cuál es la tasa de ocupación promedio mensualmente de estas propiedades? Ani, mira, tranquilamente, desde el 2017, año en el que venimos operando, no hemos visto una ocupación por debajo del 70%, incluyendo el 2020, que fue el año más crítico de pandemia. Orlando, por todo lo que ustedes han venido mencionando, y la Florida en general, con ese gran atractivo no solo del clima, sino de todo este tema también a nivel de impuestos y todo el crecimiento que tiene, hace que sea una inversión bastante, digámoslo, estable y que sea dentro de Estados Unidos una región muy, muy apetecida. El año pasado, hablando del año pasado, sí tuvimos digámoslo, un trimestre más bajo que el que yo he visto desde 2017. Sin embargo, los ingresos fueron totalmente superiores al 2021. Entonces, eso nos da a entender de que independientemente la manera como vaya fluctuando el mercado, siempre la tendencia viene siendo que la oferta se ha incrementado de un 3 a un 5% anual, lo cual habla muy bien porque pues sabemos que todavía la ciudad, como ustedes lo venían mostrando, sigue en una gran proyección de crecimiento en cuanto a infraestructura. Te pregunto, ahora mismo, ¿cuáles tú consideras que son las temporadas altas y las temporadas bajas de un Airbnb? Bueno, esa es una excelente pregunta porque realmente en la ciudad de Orlando, enfocándonos allí, no vemos tanto un tema de temporalidades, ¿cierto? Sí sabemos que lo que viene siendo final de año y mitad de año vienen siendo las épocas más importantes. Diría yo que el mes más crítico, que esto sí es un tema general en la industria hotelera, es septiembre, donde históricamente la demanda es la más baja. Pero como les mencionaba, el punto de partida, digámoslo, de que reafirma de todo el tema de lo estable que viene siendo y lo demandado que viene siendo no solo la ciudad de Orlando, sino la Florida, viene siendo ese 2020, donde tuvimos una ocupación del 73% de manera general. Entonces, hablando en un escenario como ese, que realmente fue un escenario donde realmente no había preparación de ninguna industria, donde había una incertidumbre en el día a día, lograr haber mantenido un indicador de estos en un porcentaje tan importante, pues realmente nos reafirmó lo estable y lo bien respaldado que está este modelo como tal. Y con lo que tú nos cuentas, nos reafirma que el estado de la Florida fue uno de los estados que más rápido se recuperó en pandemia, lo que quiere decir que sigue siendo un estado muy fuerte para invertir porque mantiene su valor, mantiene el turismo y demás. Es un dato muy interesante. Juan, mucha gente pregunta si hay un tipo de seguro para este tipo de propiedades, si el seguro se hace contigo o cómo debe ser. Ani, esta es una de las preguntas que más le inquieta al inversor y es por un tema, digamos, de los temas que pueden conllevar en un sobrecosto al momento de las reposiciones. Yo siempre trato de hacer la siguiente aclaración y es que así uno no lo crea, el tiempo que dispone una persona dentro de este tipo de propiedades es muy poco, no alcanza ni siquiera a ser al 20% del tiempo que está en la ciudad, porque generalmente la gente viene es para un tema de parques, si hablamos de Orlando, si hablamos de Miami, están en otro tema también, bien sea de playas, bien sea un tema totalmente, digámoslo, por fuera de donde se están quedando. Entonces, realmente en cuanto a desgaste en el tiempo, no se ve tanto. Ya en tema de reposiciones, nosotros como compañía tenemos un seguro y también al momento de rentar en diferentes plataformas le vendemos ese seguro al viajero. De tal forma protegemos tanto la persona que renta, pero también protegemos al propietario. Y adicionalmente las plataformas como Airbnb nos brindan una gran garantía y es que también tienen seguro. Entonces vemos que estamos respaldados de diferentes ángulos, ¿cierto? Y eso permite que realmente la tranquilidad de que la propiedad
va a estar bien cuidada y que de pronto un tema de sobrecostos en el tiempo, pues no ocurra. También entendemos muy bien y sabemos que plataformas como lo son Airbnb se fijan mucho en el filtro de personas que van a rentar las propiedades, porque ellos quieren conservar una comunidad y que sea una comunidad totalmente sana, porque pues va a ser más negocio para ellos y más negocio en este caso para, digamos, nosotros que venimos siendo ya unos terceros alrededor de estos ecosistemas. Claro. Bueno, Juan, y otra pregunta que nos hacen muy frecuentemente es si compran la propiedad y no viene amoblada. ¿Ustedes cuentan con ese servicio de amoblar estos apartamentos y demás? Dani, sí, dentro de nuestro equipo contamos con diseñadores de interiores. También tenemos empresas de decoración que han trabajado con nosotros o con algunos de nuestros clientes. Entonces siempre tratamos de darle 2 o 3 alternativas al cliente, ¿cierto? Porque entendemos que cada empresa maneja su modelo de costos diferente, manejan paquetes diferentes. Entonces va a ser una relación muy directa entre costos y también el gusto que se le quiera adecuar a la propiedad según, digamos, esa intención que tenga el propietario, porque tenemos que hay propietarios que van a venir en muchos momentos del año, van a disfrutar muchísimo de su propiedad, pero van a haber otros que simplemente lo quieren netamente para inversión. Entonces, les pagamos ese contacto para que ya de manera directa puedan hacer toda esa gestión. Buenísimo, porque tienes el paquete completo, o sea, todo lo que necesita un inversionista del extranjero, con Juan lo puede encontrar, puede tranquilamente entregar su propiedad y recibir sus ingresos residuales desde la comodidad de su casa. Juan, yo te tengo 2 preguntitas. Si el cliente desea traer sus propios huéspedes, ¿se puede trabajar eso? ¿O solamente son los huéspedes que ustedes están consiguiendo a través del mercadeo que utilizan? No, total, para nosotros es supremamente importante que también haya como ese sentido de pertenencia, de querer aumentar, digamos, el tema de la ocupación por parte del propietario, por lo cual le damos un acceso al calendario de su propiedad y en dicho calendario él puede hacerle como todo un seguimiento para poder hacer esa, digamos, esa gestión de querer hacer un tema de reservas por su lado mucho más efectiva. También hemos entendido de que como los propietarios también son muy activos y generan muchos leads al momento de reservar, en dado caso de que su propiedad no esté disponible, para no perder ese cliente, lo que hacemos nosotros es reubicar ese cliente en alguna propiedad que tengamos disponibilidad y le damos un porcentaje de comisión por ese referido. Entonces, de tal manera, él no pierde el cliente, ¿cierto? Y sigue monetizando y de tal manera se sigue ese incentivo para que el cliente como tal pues se quede con nosotros en sus estadías en la ciudad. Prácticamente el cliente va a poder utilizar su unidad y a la misma vez se va a estar como rentando porque va a poder generar un capital de la misma. Juan, la otra pregunta que te tenía, ¿cuánto dura el contrato con ustedes? En caso de que decimos, ok, Juan, sí, necesito que ustedes me manejen mi oportunidad de townhome. ¿Cuánto tiempo dura ese contrato? Mira, nosotros tenemos un contrato que es a 1 año. Este no tiene una cláusula de permanencia, sí tiene una cláusula de notificación que por si en alguna circunstancia el cliente quiere rescindir de los servicios de la compañía, tiene que notificarnos con 60 días de anticipación. ¿Por qué 60 días? Porque es muy común que hayan reservaciones futuras y es el tiempo que tendríamos nosotros necesario para poder reubicar esas reservas y poder entregar la propiedad en la fecha acordada. En dado caso que no haya ninguna reserva futura, o sea, muy pocas las futuras, se puede hacer de manera inmediata. No tiene ningún tipo de penalidad, realmente somos muy flexibles en ese sentido. Muy abiertos. Sí, la realidad es que vemos una ayuda, tenemos un quien los inversionistas para que usted pueda disfrutarse de ese ingreso, ¿verdad? Y no tener la preocupación del manejo de esta propiedad sin estar en el país, ¿no? Total. Y ahí tocas un punto muy importante porque ustedes no lo creerían, pero el 50% del portafolio de nuestros clientes no conocen su propiedad y yo los conozco de manera virtual, no me conocen físicamente. Entonces, ese es un tema también bastante, digámoslo,
bastante a resaltar, ¿cierto? Porque muchas personas hay veces de pronto desconfían o tienen alguna incertidumbre en cuanto al tema, pero realmente la gestión es muy sencilla. Realmente hoy por hoy todo se puede hacer online y bueno, aquí estamos nosotros para brindarles ese respaldo y ser el representante legal para el manejo de su propiedad en la ciudad. Así va a ser. Gracias, Juan, por tu tiempo, por orientar siempre a nuestros inversionistas. Y ya usted sabe que si usted desea una asesoría personalizada con Juan, se comunica con Daniela o se comunica conmigo y nosotros se la vamos a estar agendando para que le dé muchos más detalles y si tiene alguna otra pregunta, pues también nos las pueda hacer.